con Mádhana, Suami Vishnu, y también hay mucha gente inglesa, francesa, sudamericana y española. Esta es la residencia de San Cristóbal, donde estamos haciendo el curso de yoga. Ya no tengo ni idea. A Nacho, David, está buscando para acá. Parece medio que sí. Entramos ahora a la sala de ping-pong, donde es los recreativos y donde juegan muchos chicos. Que va a dar una charla en el jardín. Ese señor está haciendo una relajación bastante corta y allí al final estamos viendo como un altar donde va a entrar Suami Vishnu para hacer una conferencia. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Hacer un poco de capa la bati primeramente. Inspirar, el abdomen se va hinchando. Exhalar. Inspirar. Expirar. Inspirar. Y saber, ir corrigiendo a aquellos que no sepan, yo lo he explicado esta mañana, pero de esa manera la corrección es mejor. Expirar. Inspirar, abdomen fuera. Expirar, abdomen dentro. Inspirar, abdomen fuera. Expirar, abdomen dentro. Paraos ahora. Inspirar y empezar. Om Namah Shivaya. How was your walk? ¿Qué tal de paseo? Muy bien. Hot. That's why I couldn't come on. I came from the Himalayas, so I can take cold. I mean hot much. I came from the snow. Bueno, yo como he estado en los Himalayas y estaba todo nevado, ahora el calor realmente pues no lo puedo soportar tan bien.
Physical body and astral body. ¿Qué pasa con el cuerpo físico y con el cuerpo astral? Our astral body is connected with this thing, so he can go at night. Astral travel it takes. Esto pasa con el cuerpo físico y el astral. Por la noche cuando uno sale pasa lo mismo, ¿no? Okay, bring me that trouble which I brought up. After this yoga vacation of all this intense asana, pranayama, training, discipline, controlling your senses, etc. Después de este intensivo, de este fin de semana, haciendo pranayama, asanas, etc., tratando de controlar los sentidos y controlar la mente, When you go to sleep tonight, cuando esta noche vayáis a dormir, your astral body will go vuestro cuerpo astral irá to a nice bath. hacia visitar un bar muy bonito. And of course you connected to the physical body here, Y naturalmente está conectado aquí con el cuerpo físico. but astral body will go to all over Madrid, to all the pubs and clubs. Pero el cuerpo astral se va a mover por todo Madrid, en todos los pubs que hay, todos los bares. And early morning you get tired and then come for morning meditation. Y a la mañana siguiente, cuando levantéis, vais a estar cansados para venir a la meditación. Because still your astral body is connected like that, so it pushes back, you see. Porque de alguna forma vuestro cuerpo astral está conectado, así que os empuja a regresar. When it's cut off, Pero sin embargo, cuando se corta, well, then astral body will never come back. entonces el cuerpo astral ya no vuelve. It is let loose, just like an astronaut let loose from the spaceship and he floats away. Es como un astronauta cuando va al espacio y entonces ya no puede regresar porque pierde ese cordón, ese contacto con la nave. Salvador, Radha has got a new job. She wants to take Gauri's job. Gauri is getting retired now, she's going back to VIGO. And she said she'll take her job and she'll travel with me around as my secretary. That's a good thing for you or for us. Está diciendo Suami que bueno, como Gaby tiene que irse a Vigo, Radha, la hija de Salvador, entonces va a tomar el puesto de ella y se va a ir como secretaria de Suami. Yeah, otherwise, just pass it on so they'll understand my thoughts much better. Vachande Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru Namaha Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmira Tasmai Shri Guru Namaha Dhyanamoolam Guror Murti Puja Moolam Guror Vadam Mantramoolam Guror Vakyam Mokshamoolam Guror Gava Om Namah Shivaya Gurave Satchidanandamurte Vishwavinjaya Shandaya Shri Shivanandaya Te Namaha Om Sarvamangalamangale Shive Sarvattasadike Sharanye Tambage Gauri Narayani Namostute Sharanagara Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyati Hare Devi Narayani Namostute Sarvasarube Sarvese Y entonces iban formando las flores. So, but several years, 2 years ago, five years ago, I went and they found one of this cave and I had some seclusion there. So I decided to go first time in the winter time, not in the summer, because winter there's nobody, it is full of snow, nobody can come and go. Once snow start coming, the Gangotri. Así que la temperatura en el exterior de la cueva viene a ser aproximadamente del orden de los 10 grados bajo cero y en el interior de la cueva existe una temperatura entre 0 grados y 3 grados aproximadamente. Y simplemente podía ir viviendo una comida diaria muy sencilla, como arroz y zapatos, por ejemplo, sobre todo a base de respiración artificial. First, of course, I could feel my energy. I'm observing silence also. There was lots of energy by
when you talk, you spend lots of energy, but when you observe silence, you can store this prana more. So the pranayama, observing silence plus hours of meditation, I don't have to spend any energy at all, only energy we got it. So I could survive that very extreme cold. Así que, bueno, también conservaba la situación solo, tranquilo, feliz. Y el sol en esa zona, ya que la montaña es muy alta, puede tener una altitud aproximadamente de unos 5.500 metros aproximadamente, el sol se pone rápidamente. Y luego hay un valle donde el sol, digamos, no aparece prácticamente, porque puede durar una hora aproximadamente, sobre todo en los meses de invierno. But even that, there was no problem. Even when the sun shines, it hits all the snow peaks, and we get lots of very. En ellos uno And then I used to do my asanas and the exercise, special exercise for my legs because of previous injury, and so I can sit 7 hours, 8 hours and meditate. So I need exercise to keep my body motion. I finished the exercise. I had only one thin pair of socks, and it was sweating. My legs were sweating. So anyhow, I didn't care. I put the thin sweater, very thin socks. Though I had several pairs of socks, I had only one thin sweater and did my exercise and sat for meditation. Again, as usual, for a few hours. Lo que yo hacía todos los días era un poco de ejercicio para mantenerme en buenas condiciones y sobre todo, bueno, las rodillas, que tengo un problema. Me pasaba 5, 6 o 7 horas en meditación y aparte de eso tenía varios pares de calcetines puestos y básicamente tenía un suéter y luego calcetines, únicamente me quedé con un par. Sometimes I sit like this, 6 hours for meditation, and so I had the problem with circulation, and that 6-7 hours sitting in closet and very thin sweater and the sweat inside and the cold inside the cave and lack of circulation, the sweat condensed inside my socks. Sweat condensed. Como a veces yo paso pues 6 o 7 horas en meditación y al estar en esta posición pues existen ciertos problemas de circulación y entonces de alguna forma se suda en los pies también. And then generally I'm always inside. I won't come out until 2 o'clock in the afternoon. Once I go about 1 or 2 hours, I come out about 2 and 4. Then the 4 p.m. I go into my cave, then I won't come until 2 o'clock next day. At that time somebody will bring that food. That's the only time I eat. And when I came out, Y yo lo que hacía generalmente era, por ejemplo, estar en la cueva y únicamente salía pues 1 hora o 2 horas, es decir, a eso de las 2 de la tarde aproximadamente solía salir hasta las 4. Y entonces ya una vez que entraba en la cueva no volvía a salir hasta el día siguiente. La nieve ellos ni podían moverse. somebody, the man who is bring some food once a day, I send message to one Swami priest, ask him to come immediately because I was observing silence. So I wrote a note and sent to another Swami from another tomatoes or fresh vegetables. So military, when they come up, but they just bring and leave in front of my cave, and then that's where they. So when the colonel came and the Swami also, and he gone back after his patrol, and after 3 days I had this developed. So Bueno, resulta que entonces yo a través de este hombre envié un mensaje porque no lejos de allí, a unas 18 millas aproximadamente, existe un puesto militar y más abajo todavía, a unas 40 millas aproximadamente, existe un cuartel general, pero estos militares vienen y patrullan la zona de vez en cuando y cuando vienen resulta bueno, que traen unos sabrosos alimentos, me traen vegetales, me traen dulces, me traen pasteles, me traían de todo un poco. Así que yo a través de este hombre traté de enviarles aviso a estos militares para que supieran un poco cuál era la situación en la que yo me encontraba, ya que me daba cuenta que la gangrena iba a desarrollarse más y más y bueno, corría peligro naturalmente. So I sent this Swami with a note, please go and if possible, if you could, because there's an old radio, you can maybe, if you go there and they will give you that radio to call the colonel, I need help immediately to carry me down, I can't walk down. So he said, if he cannot, there's quite a deep walk, about 18 miles through the... Amigo mío que yo conozco, y entonces le indiqué a él que le dijese al comandante cuál era mi situación y como yo me encontraba, y que de alguna forma, al no poder yo caminar, que enviase a alguien para que pudiese transportarme a mí.
and they brought soldiers brought one chair with the two poles. They tied the poles on the chair, and then I was sitting over, and then every 15 minutes the soldiers will change because very heavy snow they had to carry, very difficult. And so at last they brought down to the very headquarters there, about 45 miles down. Así que bueno, entonces envió a varios soldados y en una silla con dos palos, ambos, donde allí hay pues, un hospital. And from there, because the military, they cleaned the snow from the mountain snow because of the military vehicles that come and go back to the headquarters. So they gave me 2 jeeps to bring me down to the hospital. Así que desde esa zona donde estaba, pues los militares fueron limpiando la carretera para que en dos jeeps pudiéramos bajar. And one jeep, a major was escorting me, and he said, my jeep will be in the front, Swamiji, and your jeep where I'm sitting will be the back. So in case something happens, I'll be there the first. Y bueno, uno de los jefes que tenía en el mando, un mayor, que iba al frente de estos dos jeeps, me dijo, bueno, mira, yo voy a ir delante, en el jeep que va delante, porque en el caso de que suceda algo, bueno, me va a suceder a mí. Entonces tú vete detrás, le dijo Suami. And because there, any accident takes place, you can go 7,000 feet, 8,000 straight, you go down. There's no stop. Porque si en esa zona, por ejemplo, ocurre cualquier accidente, los barrancos que hay, los desfiladeros que hay, se puede caer tranquilamente a 3 o 4 metros de altura. But I said to Major, your jeep will be the back and my jeep will be in the front. Pero yo le dije a este mayor, no, mira, mi jeep va a ir delante y tú vas a ir en el de atrás. So he agreed. Bueno, y él dijo que sí, de acuerdo. And the other Swami whom I sent, he was sitting on the back of the jeep, other 2 Swamis and an assistant, and myself sitting in the front with the driver, and the major jeep is at the back. Así que bueno, en estos dos jeeps nos bajamos, yo iba sentado al lado del conductor en el jeep que iba delante, y en ese mismo jeep iban 2 Swamis y detrás pues iba el mayor, en el otro jeep. And the removed enough snow, just 4 wheels of the jeep can, that's all it is. It's very difficult to clear the snow and the 2 deep drop there and plenty of snow, but just only 4 wheels can go, the military jeep. Así que de alguna forma limpiaron la carretera, pero únicamente para que esas 4 ruedas de los coches pudieran deslizarse, ya que bueno, la nieve era tan densa que nuestro consiguió un trabajo pues enorme, ¿no? Suddenly, there was a bend, road is bending, After 50 minutes, suddenly the driver just came from the bend and suddenly he saw another jeep is coming, military jeep is coming from that side. It's only within 20 feet away, and both tried to stop, but the snow, the slide, and head on hit each, the jeep which I am sitting, hit with the jeep with the other vehicle. Después de 15 minutos más o menos de conducción, al llegar a una curva, resulta que a unos cuantos metros de distancia aparece un jeep de frente, y entonces ambos conductores trataron de detenerse, trataron de frenar, pero al tratar de frenar ambos vehículos se deslizaron de tal forma que frontalmente chocaron. But there are no seat belts. Naturalmente ahí no hay cinturones de seguridad. And they don't even know that it is there. Ni tan siquiera ellos saben que existen. All military vehicles, Son vehículos militares. Now you can imagine what happened. Para podéis imaginaros lo que ha sucedido. My head went directly to the windshield. Así que mi cabeza directamente tropezó contra el parabrisas. So chin went also, head and chin. You can see there. Y la barbilla también, todavía podéis ver aquí la herida que tengo. And the chest went to the big handlebar, iron band. Head went chest to the handlebar. Y bueno, mi pecho chocó contra un asa que había en la parte del vehículo. The knee went into the dashboard, both the knees. Y ambas rodillas chocaron contra el panel del vehículo. Well, you can imagine. I don't care about that. Before that, I had an accident in Marbella, where I was literally killed and then was resuscitated. Y bueno, dejar lo que me ocurrió, pero incluso antes de esto yo tuve un accidente de coche cerca de Marbella y fui de alguna forma resucitado. And since then I had this knee injury, and also my pancreas and the so many system was damaged of that accident because it actually I was dead. They resuscitated, and it took about more than a year and a half to heal this knee, and the same knee when again got hit, cattle was cracked before, and
painful. The knee was painful. Chest is painful. Blood is coming from here, from everywhere. And there's nobody. Because the driver is injured. All the Swamis at the back. They're all got in shock. Así que bueno, cuando tuve ese accidente también en España dañé seriamente la herida y también dañé otras partes del sistema como el páncreas, y entonces a partir de ese momento mi sistema comenzó a alterarse. Ahora en este choque en concreto, cuando se produjo, también dañé la misma rodilla, me había golpeado en España, me golpeé aquí, entonces comencé a sangrar por todos lados y naturalmente también otra gente que venía en el mismo jeep pues estaban un poco dañadas, habían sido heridos. Somehow I rolled out of the jeep because there was a snowbank. Just rolled out and took lots of ice and snow and put out the bleeding area and lying there semi-conscious. Así que bueno, entonces me salí del coche, me tumbé de alguna forma sobre la nieve, me puse nieve sobre las heridas todavía sangrantes y allí permanecí en estado semi-inconsciente. And it is not like a highway. If something happens, some other drivers will come. There's only military vehicle, and thank God they gave me 2 military vehicles. That other vehicle which is coming, which is 15-20 minutes behind. And by that time, after 15 minutes, the major came with the other vehicle, and they saw the accident where live was going on the snow. Esto aquí en este lugar no ocurre como una autopista, como cuando hay un accidente enseguida puede venir otro coche, pero aquí podéis imaginaros ahí tumbado, pero afortunadamente venía el otro vehículo militar detrás a unos 15 o 20 minutos de diferencia y cuando llegó el mayor me vio allí tumbado, inconsciente sobre la nieve. If they did not give another jeep behind is coming up, I'll be lying there dead. Si no hubiese venido ese otro vehículo detrás del nuestro, yo estaría allí todavía tumbado, sabe Dios cuánto tiempo. So I got frostbite, both the legs. Así que en ambas piernas las tenía congeladas. Heavy infection. Una gran infección. And that because it's short of my sugar, diabetic sugar level went up quite high. I must have gone very high. También la tasa de azúcar motivada a mi diabetes había incrementado. Then injury on my head and my chin and my chest, painful. Me había herido en la cabeza, en el pecho, en la cara, en la barbilla. So my lower back was killing me because of the heat, and the knee was horrible. Couldn't move my knee, just all swollen and painful. I can't even sit up or stand up. Un estado tremendamente doloroso, con la espalda también dolorida, las rodillas hinchadas y también con gran dolor, no podía moverme. Now you understand, Salvador, I went for meditation to get peace. I came in peace. Yo me fui allí to Uttargachi, and then the doctors next day came and did lots of cutting tissues. That almost half the tissue, the toes was cut down in this way. They took half the toes here and 3 toes here, they completely cut. And they was not sure this toe maybe they had to amputate, they said, because so much infected that tissue will go up, so they had to amputate, they said. But there can't be any operation there in Uttargachi. I have to come to Delhi or Bombay further. Bueno, así que el mayor me condujo abajo al médico y entonces el médico hizo cantidad de cortes en todos los tejidos de mis pies, la cortando por aquí y por allá, y sobre todo el dedo, el segundo dedo, después del dedo gordo del pie izquierdo, se creía que tenían que amputarlo, pero entonces tenían que enviarme a algún otro hospital, como Delhi, por ejemplo, o Delhi or Bombay. O Bombay. That's about 2,000 miles, I mean about another 1,000 miles from that area. Delhi is about 200 miles. So you cut it out, and that's what happened to all my throat. That took, cut most of that throat gone away. So there was only very little throat left. Like a potato, you know, but potato is rotten potato. Half potato is rotten, half potato is good. So when you want to cook, what do? You just cut it out, bueno, como rotten si one. mis dedos fuesen una especie de patata, ¿no? La patata cuando está podrida lo que hace uno es cortar la parte podrida y dejar la parte buena, pues esto fue lo que hizo el médico, cortar toda esa zona que estaba podrida, infectada y en malas condiciones. So they put heavy antibiotics and injury here and pain here, even lots of pain, and they get pain relievers to keep the pain off my body, and heavy antibiotics inside, antibiotics outside for infection. With that condition, somehow I arrived in a Bombay nursing home in a hospital. So 3-4 days travel. No, by train. They were to come to Delhi by car, and then from there we had to fly to Bombay. Bueno, así que me llenaron de antibióticos, ingerí antibióticos y también me inyectaron antibióticos para, bueno, eliminar todo tipo de infección. Y 200 miles, Delhi we had to come by taxi, and that took about 12 hours or 14 hours to get to country.
Yo estaba en una condición tremendamente dolorosa en las rodillas, la espalda, es decir, todo mi cuerpo. Así que, bueno, en coche fui a Delhi unas 12 horas aproximadamente y después a Bombay al hospital. That nursing home, I know the doctor is my student, and they did everything possible to get antibiotics. 3 times they had to get my sugar level had to 400 units, so they had to give 3 times insulin. I never took insulin before they had to reduce the sugar, and still the insulin did not bring the sugar level down. With all the taking insulin and all the antibiotics they gave, they did not bring the infection down too. Así que me fui a este hospital donde unos médicos y uno de mis estudiantes, y bueno, resulta que me dieron más de 4 digamos, unidades para reducir un poco los problemas que tengo de insulina. Y yo nunca había sido inyectado con anterioridad con respecto a esto, así que bueno, tenía serios problemas, y entonces me dieron más antibióticos todavía. After 7 days, by that time I called my secretary Karthik and informed because no one knew what happened to me. They thought I'm still in the cave, but I've been lying in the hospital in Bombay. So I called my headquarters and asked them to inform everybody what happened. I'm in the hospital, and there is a clinic in Germany. That's what I'm coming now. That's the purpose of all this long talk. There's a clinic where they treat with the natural food and so forth. I know this clinic through one of my students. Please call that clinic. I must reach there as soon as possible for my treatment of my diabetic condition, the insulin and the infection on my toe, infection on the broken pancreas and everything. So I decided to get an appointment there. That's what my whole purpose of this, bringing such a long story how I came to Clinic Longwood in Germany. Ok, dice que después de 7 días aproximadamente de permanecer en el hospital, entonces lo que hizo fue informar a Suami Karthikeya, que es su secretaria, ya que todo el mundo estaba pensando que él todavía estaba en la cueva y naturalmente estaba en este estado. Y entonces, después de haberle informado, pues le dijeron que había una clínica en Alemania, una clínica de curación natural, que es realmente a lo que yo quiero llegar, que es la razón de haberos contado toda esta historia previamente. Y bueno, pues entonces informé qué es lo que me estaba ocurriendo y les dije que trataran de conseguir pues allí una habitación o de conseguir cita con algún médico para tratar dentro de esa clínica. So by the time they called Germany, and then the German student contacted the clinic, and then they made an appointment to the doctor. And I arrived in a wheelchair by the plane, and then they brought me to a wheelchair from the plane, and Karthikeya, another Shivadas, you were there, no? Shivadas? No, yes, I think Shivadas met me. Shivadas, and they met me at the Frankfurt, and then they drove me to this clinic. Así que bueno, después lo que hice fue volar desde Bombay hasta Alemania, en Frankfurt, donde uno de mis estudiantes, después de haber conseguido una cita con los médicos de esta clínica, yo llegué allí en una silla de ruedas y estaba Shivadas, finalmente allí, y Suami Karthikeya, y entonces, bueno, pues me llevaron a la clínica. And we arrived on a Friday evening, Friday afternoon. Un viernes por la tarde. And so I was admitted. I had a private room. The hospital looked like a hotel room, but it's not in the city. It is the country like that. They built the country in the hospital. Así que este hospital realmente se asemeja mucho a un hotel, pero no está en la ciudad, sino que está en las afueras, está en el campo. Se asemeja mucho también de alguna forma a este lugar. It's a very beautiful modern hospital with all the facilities, but a different type of facilities, not like the ordinary hospital. Así que es un hospital realmente con todos los convenientes y todas las comodidades, pero no es en realidad como un hospital, digamos, común. First of all, it's built in the country with mountains and the beautiful forests. Primeramente, ante todo hay que considerar que está construido en las afueras, en las maravillosas montañas. Second, there is no meat service in the hospital. Y en segundo lugar, también aquí hay que considerar que no sirven carne en el hospital. Only raw food. Únicamente pues comida cruda. I heard about, but I do not know what. So anyhow, I got a private room, just like a hotel room. Everything's beautiful and clean. Así que bueno, yo conseguí una habitación en este lugar, todo es privado en este sitio, en esta clínica. I'm still taking lots of antibiotics inside and outside for my infection, and
so many insulin injectors for the diabetes. Y también a mí me seguían inyectando insulina para mi diabetes y también estaba tomando antibióticos e inyectándome antibióticos. And the doctor who was supposed to treat me, he's called Dr. Brooker. He's a very old man of 73 or 74 years old. Y el hombre que iba a tratarme, el médico que iba a tratarme, de unos 75 años aproximadamente, se llama el Dr. Brooker. But he won't come on weekends, he doesn't come because he's got to attend the lectures and he's got so much conferences and lectures teaching other doctors how to make a natural living, etc. So he has got come, so he never comes on Saturday and Sunday, so I came on the wrong day. But anyhow, the other doctors came because they do not know what to do because heavy infections. So they give the same treatment. They give the antibiotics as before and gave insulin, etc. So until the doctor comes, they kept again exactly as I was having the same treatment before. Así que, como este médico, el doctor Brooker, por ejemplo, los fines de semana no está en la clínica, ya que es un hombre tremendamente ocupado, ya que sale pues, a dar una serie de conferencias y todo lo demás, entonces fui atendido por otros médicos de la clínica que de alguna forma prosiguieron con el tratamiento que yo estaba teniendo, es decir, la insulina, los antibióticos y todo lo demás. Yo plus the pain relievers because my back and knees, feeling back is everywhere pain, so they had to give heavy pain relievers too. Y también me dieron pues, una serie de tranquilizantes, o sea, contra el dolor, o sea, todo tipo de cosas que uno puede imaginarse, porque just like any other ordinary hospital do in a treatment like that. Como en cualquier, digamos, hospital común, en un tratamiento, pues, en una situación como era la mía. Monday morning, he comes 7 o'clock to see the patient. The doctor came, Dr. Brooker, first time introduced. And then I told my condition about accident, my infection, he saw the frostbite and all oozing out and the dead tissues everywhere. Así que, bueno, a las 7 de la mañana de lunes fue cuando se presentó el doctor Brooker. Entonces me lo presentaron y, bueno, le expliqué lo que me había ocurrido, la condición en la que yo me encontraba, el problema de insulina, mis problemas de rodillas, los dolores que yo estaba pasando y todo lo demás. And immediately he prescribed remedies for all this infection and so forth. Y entonces, bueno, prescribió una serie de remedios para estas infecciones y todo lo demás. He doesn't speak English much, very little, but there's some translator there. And so through the translator he explained, of course he told his assistant doctor and nurse about to do what type of treatment to be given for the infection and for diabetes, etc. Así que este hombre, bueno, cuando habla muy poco inglés a través de un traductor, pues nos entendimos, pero no obstante dio un tratamiento, me dio un tratamiento también por medio de 2 médicos asistentes, tratamiento para seguir pues, mis problemas de insulina, de infección, etc. And he said no more antibiotics. Y dijo, bueno, no más antibióticos, no more insulin, no más insulina, no more the medicines for the infection, no más medicinas para esta infección. And what he prescribed. Entonces, ¿cuál fue su prescripción? I don't know, he told something in German to his assistant doctors and nurses. Bueno, yo no sabía lo que era porque en alemán él se lo dijo a sus enfermeras y a los médicos. And within 5 minutes, a nurse came with a small pot like that. En 5 minutos apareció una enfermera así con un pequeño pote. It contains a chocolate-like substance. Y dentro había una sustancia muy similar al chocolate. I asked what it is. It's called clay. Yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, bueno, eso es arcilla. And it's all oozing, and in that they just put the clay over that. Y esto estaba lleno además de pus por otro lado. Entonces colocaron la arcilla aquí, en todo el cuerpo. First of all, I was a little skeptical because on infected wound you don't put mud on that. Y en principio yo era un tanto escéptico porque claro, ante una infección como esta uno pues no coloca barro o arcilla, ¿no? Well, I have no choice, no, I am their patient. Bueno, yo no tenía otra elección, naturalmente en este caso yo era el paciente, claro. And also there was no sensation at all. The foot, even if you cut, I don't feel any pain or anything. That's all, it's gone, all the pain gone. It's like a dead foot there, you see, no pain at all. Yo no sentía ningún tipo de sensación en el pie, aun cuando me lo cortaste, seguro que me iba a sentir, era como un pie, digamos, muerto. And so Clay was there and saying this, so I had to lie down with back pain because I can't move, I can't exercise, my knee is paining. And about 4 hours, slowly, the clay started drying out like a brick because of the heat, slowly, it dried out all the...
Así que me colocaron aquí la arcilla y yo por otro lado no podía moverme, no podía hacer ningún tipo de movimiento porque la espalda pues eso me estaba matando, motivado el dolor, tenía problemas en la rodilla. Pero después de 4 horas aproximadamente la arcilla se fue secando. So 4 or 5 hours the clay, and then the dry clay they removed, Y después peeled off. después de esas 4 o 5 horas donde la arcilla permaneció en el pie, ya se solidificó de alguna forma, lo que hicieron fue retirarla del pie. The dry clay took all the liquid stuff, you know, when it's been dry, it pulls out all the infection and absorb the infection. Lo que hizo entonces la arcilla en este caso fue pues absorber toda la suciedad, todas las impurezas que existían en el pie y toda la infección. I don't know it happened, must have happened, but that was I guess. I guessed it like that, I wasn't sure. Bueno, yo no sabía que esto era así, simplemente pues me lo imaginaba, no estaba muy seguro. And then 2 hours, the prescription was, after clay, that's earth, 2 hours must be exposed to the air. Y después, digamos, después de esto, me dijeron que yo tenía que tener el pie expuesto al aire. So, earth, one of the elements, Así que después, digamos, de la tierra, en este caso la arcilla, es uno de los elementos, la tierra. Now air element is coming. Y entonces surge otro nuevo elemento, que en este caso es el aire. And after 2 or 3 hours of that air, exposed to the air, Y después de estar mi pie expuesto al aire durante 2 o 3 horas, now comes cabbage treatment. entonces surge un nuevo tratamiento, que es el repollo. The raw cabbage is crushed, grinded, raw cabbage. Sí. Entonces lo que hacen con el repollo es rayan el repollo. And put the cabbage just like the clay, and then put a bandage over the clay, all the cabbage to hold it. Y entonces el repollo lo que hacen, bueno, es colocarlo en el pie y colocan pues un vendaje a su alrededor y ahí lo mantienen. And that cabbage juice is really antibiotic. No infection can go that contain the raw cabbage, you know. So that kept the infection down, and no infection can grow in that stage. Y entonces resulta que el repollo tiene una maravillosa propiedad, es como un antibiótico que va reduciendo toda la infección que ahí existe y ninguna infección puede entrar. And both legs I had the cabbage. The whole night I had to sleep with the cabbage bandage. Y bueno, toda la noche pues tuve que dormir con los repollos ahí, el paquete de repollos. I was looking like a duck's feet, my feet, you know, the bandage like a duck. Sí, entonces yo, bueno, parecía un pato, claro. And then next morning they take the cabbage off. Y la mañana siguiente pues retiraron el repollo. And then 20 minutes water bath, warm water. Y después de eso, pues un baño de 20 minutos con agua caliente. There are special places there for people who have arthritis, their hand bath and foot bath. So there's a place put your foot on the 20 minutes, and the temperature starts at 37 Celsius, and then slowly the temperature goes up to 40 degrees. And for 20 minutes you put the water and the heat. Y bueno, ahí hay una especie pues, de bañeras y lugares donde las personas con distintos males, pues artritis y todo lo demás, uno se tumba, otro se sienta, y en este caso yo coloqué los pies a una temperatura del agua aproximadamente de 36 grados, que va incrementando hasta los 40 aproximadamente. There are many patients, about 150 rooms there, 150. They all have different types of ailment, arthritis, etc. And so they have each one has got a card, and they'll be prescribed. Certain time they have to go to the foot bath, for the hand bath, and for this and that, so the fauna, etc. So each one carries their card, and I came also at my allotted time, and I had 20 minutes of foot bath, with the temperature, heat, and the water together on my legs. Y dice, bueno, ahí hay aproximadamente unos 150 pacientes, y bueno, cada uno de ellos se le aplica un remedio determinado. Todos llevan una tarjeta determinada. Y entonces hay momentos en que, bueno, cuando llega el momento en que uno tiene que aplicarle pues el baño en los brazos donde se lo aplican, y así sucesivamente en todos ellos, y a mí, cuando llegó el momento, pues nada, a través del calor y a través del agua, allí coloqué mis pies. Our body is made up of what? Nuestro cuerpo, ¿de qué está formado? ¿De qué está hecho? Earth. De tierra. That means all minerals, etc. It's called earth grass. Eso quiere decir minerales y todo lo demás. Body is made of 70% water. El cuerpo también está formado con 70% de agua. When
Salvador says to Ahimsa, I love you means I love 70% water. Cuando Salvador le dice a Ahimsa, te quiero, entonces quiere decir, te quiero el 70% agua. 70% water, and fire, heat is there, the body, there's the heat of the body. Y también fuego, o el calor del cuerpo, la temperatura. Earth, water, air, fire, Así que and tenemos, ether, that is primordial substance, the prana and the energy. así que tenemos, por ejemplo, la tierra, tenemos el agua, tenemos el calor y el aire, y tenemos el éter, que es energía primordial. So we got all the 5 things to the body for healing. Así que estos 5, digamos, elementos del cuerpo los tenemos para cuidar. First clay, Primeramente la arcilla o la tierra, then air, después el aire, then water, el agua, then heat in the water, después el calor, and of course they don't know about too much prana, but they believe some healing energy is there, that's all they know. Yogis know about the prana, they will come there, that's what I'm coming to later. y bueno, ellos no saben mucho del prana, pero sin embargo, pues ellos entienden perfectamente que hay cierta energía curativa y es, digamos, al prana lo que yo quiero llegar. And what about the food? Y ahora, ¿qué pasa con la comida? I got diabetes, and the pancreas is damaged Yo after tengo, the accident. yo tengo pues diabetes, ya que el páncreas está dañado, motivado al Pain, knee accidente. pain, there, and in fact, the whole body is in a shattered condition. Y bueno, pues el dolor por todos lados, el cuerpo realmente estaba en unas condiciones penosas. So the morning breakfast comes, Así que por la mañana, cuando traen el desayuno, is the wheat soaked overnight, and they ground with the apple, cream, and that's all. That's a raw. así, They keep it, the sprout they ground it overnight, or the wheat or the grain, oats, etc. They soak it, and the morning they grind it with apple, cream. It's like a porridge, but it's not heated food at all. It's a raw food. sí, bueno, y por la noche lo que hacen es dejar a remojo una serie de cereales, por ejemplo, como puede ser el trigo o como puede ser el maíz, y a la mañana siguiente lo pasan por la batidora y con un poco de manzana y un poco de crema, pues todo crudo naturalmente es como se come. Because anything cooked won't have the healing effect. The prana won't be there. That's the theory. Porque cualquier cosa, por ejemplo, que se cocine, en este caso la teoría viene a ser que no existe ningún tipo de prana o energía. And then lunch, cabbage, raw cabbage, Y luego a la hora de la comida, pues nada, te sirven repollo crudo, lettuce, tomatoes, cucumbers, lechuga, Sprouts. tomate, germinados, some roots like a turnip or carrots, raíces, bueno, como pueden ser nabos o como pueden ser zanahorias. stalks like a celery. Sí, sí. Y también tallos, por ejemplo. That's for lunch and supper also. Eso es para la comida, sirven para la comida y también para la cena. Well, after 2 days, Así que después de 2 días, I could see the reaction of these treatments. yo pude observar la reacción de este tratamiento. Without any antibiotics and any other medicine, Sin ningún tipo de antibióticos ni ninguna otra medicina, the healing started taking place. entonces comenzó a producirse la curación. And I had no sensation, as I mentioned before. If the clay draws the prana, the energy, and starts slowly, I can feel my toe, my legs. Like the feeling came to my legs. Así que bueno, yo en principio ya os he dicho que no podía sentir tan siquiera mis pies, pero entonces pude empezar a sentirlo, empecé a notar la vida, si de alguna forma la arcilla llevaba y transmitía también la energía. Even the worst effect of this toe, before they want to amputate, slowly energy start coming. Aún este pie que ellos querían pues amputar de alguna forma la energía lentamente comenzó a surgir. So the alternate clay and the cabbage together, infection, the cabbage will open up the pores and draw everything out, and clay will contract it by the heat, when it becomes harder, contract and squeeze it out. This kind of alternate process going in cabbage and the clay. O sea que a través de este proceso, digamos, alternativo, en el que me aplicaban por un lado el repollo lo que hacía era abrir los poros, y luego cuando me aplicaban la arcilla, alternando ambos, repollo y arcilla, la arcilla, en la medida en que se iba calentando también lo cerraba, de tal forma que todo ese proceso infeccioso iba desapareciendo. Plus the water bath, food bath, and then air, etc. Within 10 days,
I could see the healing process going on. Y Infection is slowly getting down and lesser and lesser. Y naturalmente, bueno, pude ir observando en el transcurso de los días cómo todo ese proceso infeccioso iba desapareciendo por medio de la aplicación, digamos, de estos remedios y también el aire y los demás elementos. And also twice a week there's a herbal bath for the whole body. They put in the bathtub, you like about 20 minutes for the herbal bath. Twice a week. Y también 2 veces a la semana lo que hace uno pues es darse un baño en hierbas medicinales, todo el cuerpo se baña. And what about they test the blood sugar level every day to see how much is going up or down. Y también comprueban el nivel de azúcar en la sangre para ver si se incrementa o disminuye. And the blood sugar without insulin, the blood sugar start going down. Y sin insulina, entonces el azúcar en la sangre comienza a descender. And so once I told when the doctor came morning for his next day, after a couple of days I asked, so though they are also vegetarian, but they take onions and garlics, and I said, I don't take, we are yogis, I don't take onions and garlics. Cuando ellos son vegetarianos, por ejemplo, ellos también comen pues, los ajos y cebollas, pero yo les dije, mira, cuando yo soy vegetariano eso no lo como. And of course they got the dressing also with garlics, etc., which I don't take that also. The garlics also we don't take it. Y también hacen, digamos, las salsas para las ensaladas, que llevan pues cebolla, muchas de ellas llevan ajos, y yo les dije que eso no lo como. So I did not tell him I was not eating those things, and I just left it everything. I only take whatever I like it. And also I don't take roots, because certain fruits like roots, you know, like turnips and certain roots also is not yogic diet, you know, so I didn't take that. And the doctor saw, Mr. Nurse must have told that I am not eating the whole vegetable they are giving, I am only eating certain things from the vegetables. Right? Bueno, así que yo en realidad pues no le dije nada a los médicos que no comían en este caso cebolla ni ajo, sino que simplemente pensaba que me iban a sentar bien. Pero yo no como ni los ajos, ni la cebolla, ni las raíces que pueden tener, por ejemplo, los sabores. Pero de alguna forma el médico se enteró. Explained to me, of course, speaking German, another doctor, his assistant, a lady doctor, she's a young lady, and she has talked to her, tell Swamiji must eat everything what we gave. Así que bueno, vino un médico, el asistente de la médica, en este caso una doctora que allí hay, y entonces me dijo, naturalmente en alemán, porque no habla inglés, pero sí a través de un traductor, que dile a Swamiji que él tiene que comer todo lo que le ponemos. Then I said, doctor, yes, I can, but certain things, our yogi point of it, like garlics and onions, okay, that's all right, but we have to eat roots also. Entonces, bueno, yo le dije, mira, es que desde el punto de vista de los yogis en alimentación, pues no comen ni las cebollas ni los ajos, pero bueno, eso está perfecto, pero por lo menos hay que comerse las raíces. Then why I asked, why I have to eat roots? Sí, ¿por qué? Entonces le pregunté, ¿por qué tengo que comer yo raíces? Then he explained in a very simple language. Entonces me explicó de forma muy sencilla. He did not say prana. He said healing energy has to come from the whole plant form. Entonces él no tiró la palabra prana, pero dijo, todo ese proceso curatorio o de curación tiene que surgir, tiene que provenir, tiene que manifestarse en toda la planta. For your healing of your pancreas, para curar el páncreas, healing of your knee joint, broken injury there, para las articulaciones de las rodillas y tus rodillas dañadas también, healing of your frostbite infection, heavy infection, para curar la congelación también en los pies y la infección. All this necessary some healing agent. Para esto es necesario que exista algún agente curativo. Where do you get it? Pero ¿dónde lo consigue uno? ¿Dónde lo obtiene? Must come from the whole plant. Entonces eso tiene que provenir de toda la planta, from the roots, de la raíz, stalk, el tallo, leaves, de las hojas, flowers, flores and fruits. Y los frutos. So a plant contains various things like roots, stalk, leaves, flowers, and fruits. Así que la planta contiene distintas cosas como por ejemplo las raíces, el tallo, las hojas, las flores. Yes, but healing internal like a pancreas problem, like a diabetic condition, or external things. That's why we have to eat the whole plant. Así que como la planta contiene todo ese tipo de energía curativa, hay que comerse toda la planta para que esa energía pueda ser capaz de curar el páncreas, pueda ser capaz de curar el problema de la diabetes y otros tipos de problemas que puedan existir. It makes sense to me
Y bueno, eso realmente hizo que yo estuviese de acuerdo con ellos. Because we know about prana. Porque nosotros sabemos acerca del prana. All the living things contain prana. Porque todas las cosas vivientes o sintientes contienen prana. And actually with the cooked food, the prana is destroyed. Y naturalmente cuando uno cocina un alimento, entonces ese prana Or very little left. o queda muy poco. So it makes sense. Así que eso para mí tenía sentido, ¿no? So for the roots they gave you carrots and turnips and so forth. Así que, bueno, me dieron las zanahorias, los nabos. For the stock salary. Stock salary. Apio. Stock. Y apio también. And for leaves, cabbage, raw cabbage, inside and raw also. Inside also raw cabbage and lettuce. Y también pues me dieron el repollo crudo y lechuga. And other leaves like spinach and various type of Y leaves. otro tipo, digamos, de hojas como las espinacas y otros tipos. And sprouts, of course, sprouts. Y también germinados. And then fruits like tomatoes, cucumbers. Y otro tipo de frutas como los tomates y como el pepino. On one sweet fruit like an apple, orange or banana. Y también una fruta dulce, por ejemplo, bueno, como una naranja o como una banana. And breakfast, the grounded grain, whole grain. Una manzana. Y para desayunar, pues todo esos granos molidos. Not cooked, with the apple and cream and maybe little honey. Y estos granos, digamos, molidos tenían un poco de miel, un poco de crema y una manzana. So the body could draw that prana from this live food. Para que el cuerpo pudiese obtener ese prana contenido en esta comida viva. So whether to believe it or not, Ahora, ya lo creáis o no, after 1 month, después de un mes, it's all I had treatment. No medicine, no drugs. este era el único tratamiento que yo tuve, ningún tipo de drogas, ningún tipo de medicina, No insulin. sin insulina. My sugar level went down, Descendió el nivel de azúcar en sangre, which even insulin sugar level did not go down. que ni tan siquiera, por ejemplo, inyectando insulina descendía ese nivel de azúcar en la sangre. And so the infection, outside infection gone, Y así que desapareció la infección en el exterior. and knee healed. Of course, there was some heat bath, heat. They use a kind of what test, a kind of hair. They call, you know, the kind of bead, a kind of bead there, you know, golden rod, something like a bead, you know, bead, bead, not bead, bead. What is called bead? Bead. Wild type of Wild bead, wild bead. And one type of golden rod is a kind of golden rod. Anyhow, that's a thing they put in a small pillow inside the fill of that, and they put it in the hot. They give this for the knee. This also for people who have arthritic patients. Also, they go on morning. They put this on their hands and the knees, etc. For that case. So that's for the healing, for the pain, for the knee healing. Como método curativo también para, en este caso, la rodilla y para otros males, lo que emplean es una especie de vapor que de alguna forma pues se consigue de algunas hierbas salvajes que se colocan pues debajo, y a medida en que se va calentando, entonces ese vapor hace que distintos, digamos, males o distintos dolores pues vayan siendo curados. So not only the infection is gone, No solamente desapareció la infección, the practice has brought so complete full record of the practice did not take place, but at least I'm able to live without insulin. I can carry on my without insulin, I can control my sugar. así que bueno, cuando el páncreas no se curó, digamos, plenamente, pues soy capaz, digamos, de estar viviendo ahora sin insulina. And my sensation came back to my feet, Entonces comencé a sentir una nueva sensación en mis pies, and at least now I can sit half an hour to 1 hour by bending the knee. y ahora al menos puedo sentarme durante media hora o una hora con la rodilla así flexionada. Slowly I can increase my duration of my sitting 1 hour, and before I could only serve 15 minutes, now half an hour, 1 hour I can sit, and maybe I can another 2 more months, I can go back to 3-4 hours as we Al menos lentamente ahora puedo por lo menos sentarme durante una hora aproximadamente. Voy actualmente
intentándolo y espero que pueda sentarme por 3 o 4 horas. Yo actualmente estoy empezando la meditación. And I go for walk first time, and I need somebody to help me because and yesterday I went with Gauri to help me to take a walk, and I think he didn't help me too much, maybe once or twice time in place. Otherwise I am able to walk myself like a grown-up boy. Así que bueno, ahora cuando por ejemplo camino un poco, pues en principio necesito alguna ayuda, pero ayer fui con Gauri a dar un paseo y bueno, realmente no me ayudó mucho, únicamente en algún pequeño repecho que necesitaba alguna ayuda, pero ahora ya me estoy comportando como un chico ya crecido. And then I came from the clinic, Langhut, from Germany, Así que cuando vine a la clínica de Langhut en Alemania, directly flew to Nassau to our retreat on our function in Nassau, our symposium there. y me volé directamente a Nassau, un simposio que allí estábamos celebrando. Then from there, we have flew to where? Montreal, Huh? no, to Ontario for the clinic for the microsurgery. Where? To Ontario to the clinic Oh for yes, the then I went microsurgery. to a clinic to check up whether I need a microsurgery for the knee or not. So that is in Ottawa. Así que bueno, fui a Ontario, en Ottawa, a una clínica por si yo necesitaba una microcirugía en la rodilla, ¿no? And the doctor after examining, no, not necessary. Y entonces el médico después de examinar la rodilla dijo que no era necesario. Still I have very difficult even to walk or climb up and so Y forth. bueno, en esos momentos yo todavía tenía dificultad para Then caminar. from there came to Montreal, Desde allí fuimos a our camp. Montreal, al yoga From camp. there, huh? Back to Nassau Back to Nassau for 5 days for the video. for video. There's a video we are making a video for the how to perform asanas etc. at your home. Why the video is coming up? Maybe the review is coming here. I don't know. Yeah. We went for that. Y entonces They were allí- shooting for a month. I was there for few days for that. desde allí entonces volamos a Nassau. Por cierto, en Nassau se estaba haciendo un vídeo con los 5 puntos, con las asanas. Y bueno, es muy posible que a ver si llega aquí todavía. En un momento. It's come in all languages. It's produced by a big producer from New York. Bueno, es un vídeo que está producido pues, por un gran productor neoyorquino y ahí está en 5 puntos. Es un vídeo precioso. So Lo he you'll visto, have, pero es hermoso. you can have a teacher at your home. Así que de alguna forma podéis tener un profesor en casa. And I make a joke about it. Yeah, a teacher at your disposal. Y yo digo una broma con respecto a esto. Hay un profesor y hay un profesor a vuestra disposición. Only you have to flip a switch. Únicamente tenéis que apretar un botón. And the teacher will be anytime the teacher at your call. Entonces ahí está ese profesor a vuestra disposición en todo momento. And cuando also le you llaméis. can make him shut off. Y también podéis hacer lo que se calle. cuando queráis. Okay, anyhow. So I finished afterwards, Nassau, after that, The tour, Suami North American tour. North America, from New York to Washington and Philadelphia, and every day, New York, Washington, Philadelphia, and then Los Angeles, and San Francisco, the farm, or other oceans and farm, etc., etc., etc. Bueno. And Then we go through the States. A partir de ahí entonces fuimos a Nueva York, de Nueva York a Filadelfia, de Washington a Filadelfia. all over. Bueno, Los Los Angeles, from East Coast to West Coast, North Coast, East Coast, to all that, de la and costa from there, oeste, la costa este, bueno, toda. Europe. And poor Gary was following me this time because I gave Kathy and the rest. And asked her how was the trip. Good. But how did you feel? She came to London and the 2 days she didn't even move. Dice, bueno, Gauri vino conmigo porque Kartikeya está, bueno, derrotado, está en roja. Y entonces ella fue a Londres y que os diga que durante 2 días en Londres no se movió, allí estuvo tumbada. Only sometimes few hours we sleep and most of the time in the plane and the airport and packing, unpacking. She was finished. By the time we reached London, the last London, France, Geneva, and Paris, etc. I finished that, and then afterwards, for London retreat like that, we had a retreat in the country. Okay. Y dice, bueno, que estaba realmente exhausta, muerta totalmente, volando siempre los aviones, empaquetando el equipaje, deshaciendo el equipaje, luego a llegar pues a Londres, volaron a Ginebra, a París, luego en Londres, vuelta a Londres, allí tuvieron un retiro como este que estamos teniendo aquí. And from retreat we drove 3 hours straight to the airport. Y desde el retiro, pues durante 3 horas regresamos al aeropuerto. And the next stop was Buenos Aires. Brazil. Y bueno, la siguiente Río, parada Río de fue Janeiro. en Río de Janeiro, en Brasil. That is about 11 hours. 11 hours continuous travel.
11 horas, digamos, de 3 vuelo. hours drive and 11 hours travel, 14 hours. 14 hours. 14 horas, digamos, de viaje. And then immediately lecture night, and then 3 days heavy. Hundreds of people were there, everywhere, Rio, San Paulo, etc., all over Brazil. Bueno, y en Brasil, cientos y cientos de personas allí en las conferencias, en San Paulo, en Río. And then to Montevideo, Uruguay, heavy program again, radio program, television, lecture, retreat, etc. Luego también en Uruguay, bueno, un programa muy denso, venga la radio, venga la televisión, las conferencias. Argentina, Buenos Aires, and first time we were, I never been in Argentina before, and also about 500 people there, also every day big crowds there. También en Buenos Aires, bueno, en Argentina, un número ingente de personas allí en todas las conferencias. And then Chile, first time again. Chile, por primera vez And también. again it was a heavy crowd everywhere, as usual. Y bueno, allí, bueno, ya como de costumbre, como era un hábito ya, pues gran cantidad de gente. And until the last day, Wednesday was we were supposed to fly. Until that we had program. So Wednesday there we had to come to Madrid. But next program is from Chile directly to come to Madrid. Y bueno, desde Chile resulta que teníamos que volar directamente a Madrid el miércoles. But they called and said there's no flight on Wednesday. So they gave reservation, they canceled the flight. Pero cuando teníamos la reserva hecha, resulta que habían cancelado el vuelo ese día. And no next day flight is only next day, Y entonces Thursday. resulta que el vuelo, pues únicamente había un vuelo el jueves. And with that we will not be able to reach here in Madrid. Y naturalmente, cogiendo ese avión, seríamos incapaces de llegar a tiempo a Madrid para estos programas. I am sure that they arrange a very good program for all these things. But we do not know what to do. Because we could not, Thursday if we leave we won't be able to reach for the program here, you see. Entonces, claro, seguramente esto ya estaba, digamos, arreglado de antemano. Entonces yo pensaba que no llegaríamos a tiempo, ¿no? So with great difficulty we had to even call several travel agency. They said we can give you 10:30 tonight for a flight to Madrid via Lima, New York, Miami, New York. But give me a letter telling the Varig won't endorse the ticket. Just give us a letter so I can sue the Varig afterwards, you see. Pero entonces yo les pedí que me diesen una carta para que de esa forma yo, bueno, pudiese demandarlos, ya que esos billetes que teníamos y reservados no eran aceptados. And within 15 minutes they called me back. Okay, Varig is endorsing the ticket. Entonces en 15 minutos rápidamente me llamaron y me dijeron, sí, Bari lo que hace va a endosar esos billetes. And so we got it. So from the Kanti Devi has gone ahead with the luggage. Even she didn't even could attend the lecture. Así que Kanti Devi, una chica de Uruguay, lo que hizo fue salir antes ya con todo el equipaje hacia el And aeropuerto. Gauri is translating, so she has to be with me. Entonces, como Gauri estaba traduciendo mi charla, tenía que estar conmigo. And lecture started at 7 o'clock, 7 p.m. exactly. Y resulta que, bueno, la charla comenzaba a las 7 de la tarde exactamente. And during her translation, suddenly a voice came from Gauri, Swami, time to go. Entonces, rápidamente, cuando yo estaba dando la conferencia, surge una voz de Gauri y dice, Swamiji, es hora de marcharse. 8:30. Son las 8:30. And train is leaving at 9. And it's 9. But it's already. But anyhow, but the lecture is over. The Indian ambassador was that he said, Swamiji, I will drive you. Y bueno, resulta que ya teníamos que estar en el aeropuerto a eso de las 9. Y el embajador indio estaba allí y me dijo, bueno, Swamiji, no te preocupes que yo te conduzco al aeropuerto. So I said, Gauri, you go in the other car and with the luggage, with the this thing ahead, and I come in the ambassador car with the other two hosts, so got the ambassador, so we are all rushing to the airport. Así que dije, bueno, Gauri, tú vete en ese coche primeramente, yo voy con el embajador y estos dos invitados que tiene. After the lecture, people were blocking the way, they won't allow us to get out. Y resulta que después de la conferencia, bueno, de alguna forma toda la gente estaba bloqueando el camino, no nos They all want to permitían salir. shake hands and say goodbye because they're leaving, you know. They are. Porque, bueno, todos querían darle a uno la mano, ya que querían despedirse de nosotros. And by that time, it took about 50 minutes to get into the car through this crowd. Y por lo menos tardamos más de 15 minutos en llegar al coche. And by that time, arrived, Kanti Devi has already checked everything, waiting with the thing, but Gauri is not back. Y resulta que, bueno, cuando yo llegué al aeropuerto, Kanti Devi ya tenía pues todo el equipaje preparado para ser enviado, pero Gauri no había llegado. And I had no bag or nothing, and I always travel like that, you know, with the trust and that. She has got everything, my passport and everything. Y bueno, yo resulta que siempre viajo así sin llevar ninguna cosa, y ella lo tenía todo, mi pasaporte y alguna bolsa. And their car took the long routes to reach the airport, it seems. Entonces parece ser que, bueno, el coche en el que ella iba tomó otra carretera para llegar al aeropuerto. 15 minutes before the plane took off, Gauri arrived. Y
15 minutos antes de que hubiese despegado el avión, Gauri llegó. And then we all said goodbye to our guests, and then just within 5 minutes we boarded the plane. Entonces, bueno, dijimos adiós a los otros, digamos, amigos invitados que estaban allí. En 5 minutos long trip. embarcamos. From that onwards to Lima to New York, Miami to New York to at 7 hours stop there, from New York to Madrid, another 8 hours flight. Arrived here, and the same evening we had the lecture. Bueno, resulta que nada, embarcamos, cogimos el avión y el avión salimos hacia Lima, vía Miami, Nueva York. En Nueva York tuvimos que estar unas 7 horas aproximadamente. 7 horas en Nueva York. Cogimos el avión desde Nueva York a Madrid. 24 hours flight time and y cuando llegamos a Madrid, entonces fue cuando tuvimos la conferencia esa tarde. But I'm very happy at last I was there in Madrid for the lecture. How many hours? 33 hours. Y después de 30 left Chile, we arrived in Madrid 33 hours. Bueno, desde que dejamos Chile hasta que llegamos a Madrid transcurrieron aproximadamente 33 horas de viaje. And she in the plane, Gauri won't even eat when the food is brought, you know, she won't even care about the food, she won't just eat. Y bueno, cuando la azafata le traía, digamos, a la comida a Gauri en el avión, ni tan siquiera miraba a la comida, no comía, estaba muerta y tumbada. And we came here and went to the lecture hall, finished the lecture. Next morning, we just drove here and retreat. Y entonces, bueno, cuando llegamos a Madrid, después por la tarde tuvimos la conferencia y al día siguiente, pues nada, venimos hasta aquí con why I'm telling all this about? Bueno, ¿por qué estoy contando todas estas cosas? After all this heavy injury, etc., the prana, I got it through the right living, through my prana, breathing exercise, still I kept on. And that is why I'm able to travel like that without non-stop. After all this injury, all the conditions, all the infections, yet with a tremendous stress and strain, still I can relax and move around you and talk and see you all and talk about yoga and teach about yoga. Bien, That's the only purpose of this. Bueno, ¿por qué os cuento toda esta historia y todas estas cosas? Bueno, pues es muy sencillo que después de moverse uno de aquí para allá y todo lo demás, y con tanta actividad y tanto movimiento y tanto estrés, todo esto se puede hacer pues gracias justamente a ese prana, después de todo ese intenso entrenamiento que he tenido, de alguna forma, y todavía pues uno es capaz de relajarse y uno es capaz de moverse y estar con vosotros, y saludaros y hablaros y todo. And this evening I'll talk about pranayama, how to get that energy. Y esta tarde voy a hablaros acerca de pranayama, cómo lograr esa energía. And how Jesus also used the same clay. 2000 years ago he used clay and heat, etc. I also talk about that. Y como Jesús también, hace más de 2000 años, pues empleó la arcilla y otros elementos curativos. Voy a hablaros de eso también. And then we will talk of pranayama tomorrow also. Y mañana también vamos a hacer grandes cantidades de pranayama. And you can survive this terrible cold if you want. Podéis sobrevivir o soportar un frío intenso y terrible si queréis. And you can go through any amount of stress and strain like that, because it's a prana. You'll be able to take that stress and strain. Y por medio de ese prana podéis, digamos, pasar cualquier situación estresante. And if there's a prana, your body won't get old. Y si existe un gran prana, vuestro cuerpo no se hace viejo. It will get old, but little by little, not too much. Bueno, será viejo, pero poco a poco, no demasiado. Just see, without water, this is already fading. Como veis, esta flor sin agua se marchita. In another few more hours, it will be. Y durante unas cuantas horas más estará. When the prana, life, you put in the water. Cuando hay prana tiene vida, uno lo pone en el agua. Same the prana you do, pranayama, you get strength. Y también cuando uno practica pranayama, entonces obtiene gran energía. And you don't feel old age. Entonces uno no siente la vejez. And you don't get any wrinkles. Y uno no tiene arrugas. And you don't have to go to beauty parlor. Y uno tiene que ir a un salón de belleza. And make your boy face into a plastic face. Y hacer una cara de plástico. With the paintings and the lipsticks and all those things, you know. Con todas esas pinturas, ese maquillaje, esas barras de labios, etc. So it won't be like a plastic flower. Así que no será, nuestra cara no será como una flor de plástico. Plastic rose flower also looks very nice. También las flores parecen bonitas, ¿verdad? But it won't just generate any power, electricity. Pero no generan poder o electricidad. And not anyone will be inspired by giving a plastic flower. Y nadie se siente inspirado cuando uno le da una flor de plástico. You like that. Claro, veis, le gusta esta porque... So your face will not be just like a plastic face. Así que le gusta esto porque tiene prana, pero así vuestra cara no será like como una cara de plástico, like a flower it will grow. sino que como una
una flor brillará, your smile will be beautiful, vuestra sonrisa será maravillosa, and from your eyes will sparkle energy come, vuestros ojos brillarán con tremenda intensidad y energía, and even your touch and near presence will bring warmth, and not physical warmth, the psychic warmth and the feeling of oneness. también con vuestro toque a alguien o con vuestra mera presencia llevará hacia aquellos que os rodeen de alguna forma ese calor, no ese calor digamos físico sino también psíquico. That is what prana does. Y eso es lo que hace realmente el prana. So I gave this explanation to just convince you. Les he dado todo este tipo de explicaciones para tratar de convenceros Go back to nature. que hay que regresar, hay que volver a la naturaleza. There's prana, even sitting under the tree you draw prana. Aún sentarse bajo este árbol, por ejemplo, ahí hay prana. Sun is prana. El sol da prana, Grass is prana. la hierba da prana. So use live things for energy, Así que emplear las cosas vivas para obtener energía. not dead food like No animal food. la comida, digamos, muerta como la comida de los animales. We discuss that tonight and tomorrow morning. Esta noche hablaremos y discutiremos de eso, y mañana por la mañana también. Now is the time for you to practice pranayama Y ahora es el momento para vosotros que practiquéis pranayama and asana. y asana. I'll explain also that benefit of that. También os explicaré los beneficios de todo esto. Om Shanti. Any questions? What's the time? 4 o'clock? Eh? 5 to 4. 5 to 4. Okay, 10 minutes questions answer. 10 minutitos de preguntas y respuestas. Yeah, yeah. I know. Why do you think about Sucedido? Claro. Okay. Ahora la pregunta en español. Louder. Esa sobre los ajos y las cebollas, yo le he preguntado que, bueno, sabemos que son excitantes, pero su opinión acerca de dar ajos y cebollas cuando hay presión alta o cuando hay problemas de circulación. ¿Cuál es su opinión? First of all, the negative effect of it has got a positive, as he said, it's got healing effect, true. But this healing effect has been nullified by its negative effect. Sí, efectivamente tienen ciertos, digamos, beneficios positivos estos alimentos, pero de alguna forma esa positividad queda anulada por otros elementos negativos. The negative effect is it affects the nervous system. Porque este efecto, digamos, negativo es que el sistema nervioso se ve alterado, se ve afectado. And stimulates your sexual and sensual organs. Y también estimula los órganos, digamos, sexuales y sensuales. And increases the passion. Y incrementa la pasión. By stimulating lower chakras. Estimulando sobre todo los chakras bajos. That lowest Muladhara and Swadhisthana, the low two chakras stimulate. Digamos que esos chakras inferiores son el Muladhara y el Swadhisthana, se ven estimulados. And the prana gets stuck there. Y entonces el prana de alguna forma queda ahí atrapado, acumulado. And more sensual and sexual experience. Y entonces las experiencias que uno va pasando son más de naturaleza sexual y sensorial. So if you want to open the heart chakras, sin embargo, cuando uno quiere abrir los chakras, por ejemplo, del corazón, you should close these two chakras. Uno tiene que cerrar estos otros dos chakras. Because ordinary people love that sensual and sexual experience, that's all right for them. But if you want to just open the heart chakras, the yogis, you should stop this process. Digamos que para las personas, bueno, que les encanta un tipo de vida pues pasional y normal, pues eso puede estar bien. Pero para las personas, para yogis y otras personas que quieren pues evolucionar y quieren abrir el chakra del corazón, pues naturalmente. Again, to increase circulation, you don't have to eat garlic and these things. Many ways you can increase circulation. Es que para incrementar la circulación uno tiene que emplear la cebolla y los ajos. Hay otros métodos y otros medios. To increase circulation is stop clogging your arteries. Para estimular la circulación, lo que uno tiene que hacer es tratar de detener, digamos, ese proceso donde las arterias van How do you stop clogging the arteries? Van quedando ocluidas. ¿Cómo se detiene esa oclusión arterial? Cholesterol is the thing which clogs your arteries. El It comes colesterol, from the meat, eggs, chicken, fish, etc. el colesterol es lo que ocluye las arterias y bueno, eso proviene de los alimentos como la carne, como el pescado, como los huevos, etcétera, pollo. And slowly, slowly, your arteries get occluded smaller and smaller because of the accumulation of the cholesterol. Y lentamente va incrementándose esa oclusión arterial
motivado a que se incremente el colesterol. And no amount of garlics and onions will open that clogged arteries. Y ningún tipo, digamos, ninguna cantidad que uno ingiera de cebolla o de ajo va a eliminar esa oclusión. And only you get a cardiac arrest because the coronary arteries are occluded completely. Entonces lo único que puede tener es un paro cardíaco, un ataque, digamos, al corazón, porque las arterias están ocluidas. Or brain stroke. O bien una embolia cerebral. Or death immediately. O una muerte inmediata. Or you become a vegetable afterwards. O bueno, es estar como un vegetal. Because of stroke. Motivado, bueno, pues ese paro. So the cause of lack of circulation is not because God has made you in that, it is because your diet. So you go back to natural vegetarian diet, which you mentioned, eat raw food, your arteries won't clog. Así que, bueno, pues el problema en este caso de la circulación viene a ser una dieta desequilibrada o inadecuada. Cuando uno vuelve a la naturaleza y trata de comer alimentos sobre todo crudos, pues automáticamente uno se recupera. If the artery, if the garlic and onions can help you in every way, then it's very simple that no one will get heart attack. Only you have to eat garlic and onions all the time. Y por ejemplo las cebollas y los ajos, bueno, lo hacen todo, lo único que tendría que hacer uno para no tener ningún tipo de ataque coronario o cualquier otro tipo de problema, sería pues estar comiendo ajo. Now I'll show you how bad your arteries are. Ahora voy a mostraros qué cantidad, digamos, qué mal están vuestras arterias. I don't have to operate you to find it out. No tengo que operaros para descubrirlo. Just bend your fingers. Simplemente doblar así vuestros dedos. Everyone try to bend your fingers. I am 60 years old. Next year I'll be 60. There. Dice que el próximo año tendrá 60 años. Figure Mother Morgan. I bent. Look at that. The finger is like a steel pipe. You bend my finger, Mother Morgan. Dice bueno que mi dedo es como una cañería, una barra esa de una cañería. Why? Of course, Mádhana Mohan is a vegetarian now. Bueno, por supuesto, yo soy vegetariano, dice Suami. When you became a vegetarian? 12 years. 12 years old. How old were you at the time? ¿Qué edad tenía? Mira por dónde se va a saber todo. No. Look at, after 20 years you was eating hot dogs and hamburgers and steak. Sí, bueno, durante esos 20 y pico años he estado comiendo hamburguesas y... algún filete que otro de vez en cuando. And enjoyed his life comfortably. Y bueno, gozar un poco de la vida y esas cosas. And suddenly he comes to yoga and heard about Suami Vishnu and yoga. Y entonces he escuchado el yoga de Suami Vishnu. His present life is all gone. Entonces mi vida placentera y agradable está, adiós. No more clubbing, no more music and eating hot dogs and so forth. Digamos, no más clubs, no más música, no comer más carne y todo eso. And he started practicing good life. Y comencé a practicar la buena vida. Not pleasant life anymore. No la vida placentera. But that all the present life has still have so many sediments you could not eliminate still there. Pero todavía hay muchos sedimentos en el cuerpo que uno no puede eliminar. But if we had not stopped that, even at that age, your meat and other wrong type of food, pero si no me hubiese detenido, digamos, en ese tipo de vida y de alimentación, his hand would just go like that. entonces mis manos estarían así de esta manera. Have you seen people with the arthritic hands like that? ¿Habéis visto a personas con The artritis finger won't así, even open anymore. que los dedos ni tan siquiera se abren? First it was like that Primeramente estaban así when you were young. cuando uno era joven, Come here, o es joven, Radha, my future secretary. futura secretaria. Let me see her. Okay. Look at her, even her finger is stiff. Incluso ¿qué le das a tu hija? Incluso su dedo, fijaros cómo está. Look at this knot. Mira esta especie de nudillo, de nudo que se forma aquí, en esa articulación. Your children even having because of the wrong diet from the very childhood. Of course now she may be right that because Ahimsa is giving the good food for her. But if she's not getting the good food in another, even by the time it's 60, her finger will be frozen. You see?
Fijaros bien, incluso los niños, cómo están en este caso. Bueno, aun cuando Let me ellos see her, yeah. se da el tipo de alimentación adecuada, pero si tuviese 16 años, entonces tendría los dedos ya así. Yeah, look at that. Look at that. ¿Veis el Just like my finger. ¿Veis? Just, now you bend my finger also. Justamente como mi dedo, mirad. Yo doblo el tuyo, Salvador. We both are saying, you know, I am 60 and how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? How old? Yolanda, ¿cuántos años tienes? 3 y medio. ¿Tres? See, I'm also 3. We both are 3. Yo también tengo 3 años, dices See, tú. her finger, look at that. Just bend her finger like that. Come over. You do both my finger and her finger also. A ver, cierra así los All deditos. fingers, all fingers. Same. Mira los deditos. Se dobla, ¿eh? Because I'm a born vegetarian. Porque yo nací siendo vegetariano. Thank you. Now you understand the so arthritis, blood pressure, hardening of the arteries, God did not give. Así que la artritis, por ejemplo, la presión sanguínea elevada o la obturación de las arterias, no es que Dios le haya dado a uno esto. Not only dead food has got no prana like meat and fish, etc. Porque la comida, digamos, muerta no tiene prana como la carne, como el pescado. Secondly, it contains uric acid. En segundo lugar, contiene gran cantidad de ácido úrico. This your liver cannot break down. Y esto el hígado no lo puede sintetizar. Uric acid is El ácido úrico es crystals. como si fueran cristales. These crystals, if you put in the water, Uno coloca estos cristales en el agua, it won't dissolve like salt crystals. no se disuelven, son como cristales sólidos. Salt or sugar, it will dissolve. La sal o el azúcar sí se disuelve, But the meat contains uric acid crystals. pero la carne contiene esta especie de cristalillos de ácido úrico And it cannot dissolve. y no pueden ser disueltos. And your liver, your kidneys cannot eliminate when you cannot dissolve an object. Entonces los riñones no pueden eliminarlo porque no es un objeto, digamos, o una sustancia no sólida. Example is, El ejemplo es, if you have oil in your hands, si uno tiene, por ejemplo, aceite en las manos you put under water on a tap, under the tap, y uno coloca estas manos con el aceite bajo el agua, can you get the oil out? uno puede eliminar el aceite. Can you? Why? No, ¿por qué no? Why can't you get the oil out by putting under water? ¿Por qué no se puede eliminar el aceite al colocar las manos bajo el agua? Ya se disuelve. It doesn't dissolve. Very good. No se disuelve, But in order to dissolve, what do you have to do? pero para que se disuelva, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? You put soap. Jabón, por Detergent. ejemplo, detergente, ¿no? And the soap breaks that oil molecule into from non-soluble to soluble state. Y entonces el jabón lo que hace, el detergente, es romper esa molécula del aceite de manera que lo que no es soluble, en este caso, pues pueda ser eliminado. And because of that, the detergent, the soap, the oil can be removed from the hand because it's water soluble. Así como esto es soluble en agua, es decir, el detergente hace que se elimine el aceite. So your liver is the chemical factory which produces many types of detergents to eliminate poisons. Así que el hígado viene a ser un poco como una factoría química que contiene distintos detergentes para eliminar por distintas sustancias. But something your liver cannot make things to dissolve. Pero hay algunas cosas que el hígado, sin embargo, no puede disolver. That is uric acid, one of the things. Una de las cosas es el ácido úrico. And no way you make it water soluble. Y no se puede hacer soluble en agua. And if it's not water soluble, Si es soluble en agua, then kidneys cannot filter it out. entonces los riñones no pueden filtrarlo. Suppose you take water, Imaginaros que uno bebe agua put some salt, o que uno pone cierta cantidad de sal en el agua. and if I pour the water, easily it will filter out the salt everything through that water, is it not? Y el agua entonces lo que hace, incluso si le echo a través de este paño, puede filtrar. Because it dissolves in the water. Porque el agua se disuelve, la sal se disuelve en el agua. But if you put some sand in it,
Pero si uno pone arena, por ejemplo, that's like crystal, and you pour it, y entonces es como si cristalizara de alguna water goes forma, out, sand stays there. y entonces uno echa el agua, derrama el agua, pero sin embargo la arena permanece ahí. So the uric acid cannot be filtered out by the kidneys, Así que en este caso el ácido úrico no puede ser filtrado por los riñones, and it must be done what to do, how to dispose of it from the system. y entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? So it puts in the joints, Entonces de alguna forma se distribuye por las and sometimes articulaciones it becomes crystals. Here also comes into the toes, y a veces cristaliza de tal forma que accumulates there. se acumula esa sustancia como una especie de cristalitos It's very painful. y es muy doloroso. What do you call it? En el dedo gordo, por ejemplo, ¿cómo se le llama? Gout. That thousands of uric acid crystals start creating inflammation and pain, unbearable pain. Y entonces todos esos cristalitos, digamos, de ácido úrico, pues originan un dolor realmente insoportable. And that also goes to all the joints. Y de todas las articulaciones. Same way, the same thing goes to your cholesterol. Is another thing your liver cannot break down. Y otra cosa, o lo mismo ocurre con el colesterol, que el hígado no puede sintetizar, It's not water soluble. no es soluble en agua, So it goes through the bloodstream continuously sino que continuamente se mueve a través de la corriente sanguínea and slowly accumulates in the artery walls. y lentamente se va acumulando en las paredes internas de las arterias. And before the artery wall is quite weak and elastic, Que antes que las arterias, digamos, eran limpias y elásticas, so as the heart pumps, your artery wall opens up bigger en la medida en que el corazón va bombeando, las arterias se hacen más grandes, and blood is pushed out, y entonces se empuja la and that sangre, artery contracts, y entonces se contrae la further arteria, blood is pushed out. y así constantemente se va So bombeando elastic la sangre. artery opens and closes Así que una arteria elástica se abre y se cierra as the heart pumps the blood. en la medida en que el corazón va bombeando la sangre. But non-elastic arteries, De las arterias que no son elásticas, due to cholesterol, motivado a los depósitos de first of colesterol, all it becomes like a flexible one, it becomes like a steel pipe, y entonces en vez de ser flexible, por ejemplo, como esto, se convierte como una tubería, una cañería sólida, and also the artery walls are narrowed, very small, y lo que hacen también es que esas arterias sean muy estrechas, estrechan las arterias, and now the blood, when the heart pumps the blood through these narrow arteries, y entonces resulta que cuando el corazón bombea la sangre tiene que pasar a través de estas arterias tan first of all estrechas, it cannot stretch out because elasticity is gone because of cholesterol accumulation, like cement, it cemented the walls, y naturalmente entonces esas arterias no pueden estirarse, no son elásticas en absoluto, porque hay una especie de pared de cemento, and the amount of blood comes through the narrow arteries are very limited. y entonces resulta que la sangre tiene que pasar a través de ese estrechísimo pasaje, esa arteria ocluida. And especially the coronary arteries of the heart will die very easily, and the heart muscles will die very easily, that's not able to get sufficient blood. Y entonces los músculos del corazón pues van muriéndose, digamos, lentamente y fácilmente porque son incapaces de obtener la cantidad de suministro de sangre, And that coronary arteries are occluded like that, becomes very narrowed. y cuando se ocluyen, digamos, esas arterias, No way you can remove it by garlics and onions. cuando se ocluyen o cuando están prácticamente ocluidas, entonces eso no puede ser erradicado So also ni the por arteries in the brain also. ni por ajos ni por cebollas. También ocurre lo mismo con las arterias del cerebro. So now you understand what the problem. Así que comprendéis cuál es el problema. So if you want to stop the problem, Así que cuando uno quiere acabar con ese problema, don't clog your arteries. no ocluir las arterias. Go back to nature's diet, as I mentioned, your body can heal, still can heal back, go back to natural state. Así que volver a la naturaleza está la curación, y con la alimentación y todo lo demás uno puede curarse. With the exercise, breathing, relaxation, all simultaneously. Con la relajación, con la respiración, con el ejercicio, practicando todo simultáneamente. So you'll have no problem with arthritis Así que no habrá ningún tipo de problema artrítico, or blood pressure. ni presión sanguínea. Example again, the blood pressure is El ejemplo que os he dado de due la to presión hardening of the sanguínea arteries. es motivado a el estrechamiento de las arterias. There is a hose there, for water hose there, Ahí hay una manguera para regar, and that hose is about 1 inch deep. y entonces debe tener un diámetro aproximadamente de Suppose- 5 centímetros. A pump is pumping through that hose 10 gallons of water per minute. Bueno, imaginaros que una bomba está bombeando agua a través de esa manguera en una proporción de unos
los litros que sean por segundo. And same suddenly you make that that diameter of that pipe, the hose, to half inch. Y entonces resulta que bueno, se va, de alguna forma se reduce el diámetro de esa manguera. Then the pump has to pump 10 gallons of water per minute. Y supongamos que la bomba tiene que bombear unos 20 litros por minuto. What would happen? ¿Qué sucederá? Because by it breaks, pressure goes up. Puede romperse, ¿por qué razón? Porque se va incrementando la presión. That's called blood pressure. Eso se llama presión sanguínea. The heart has to pump through narrow arteries more blood simultaneously. Entonces resulta que claro, el corazón tiene que bombear más sangre a través de esas arterias. It has got no more elasticity to expand and contract as Esas before. arterias no tienen elasticidad que tenían antes de expansión y contracción. So the pressure is great, it breaks down. Y entonces como la presión es mayor, esas arterias se rompen. That's called stroke. Y eso se llama pues eso. And the arteries breaks down in the clot and it breaks down and clots the arteries. Entonces pues surge lo que tiene que surgir, que se obstruyen las arterias por completo y surge pues una hemorragia cerebral. Or the coronary arteries are blocked. Cuando las arterias coronarias están Your bloqueadas, slightest climbing up and down, cuando uno exercise, any exercise, cualquier tipo de ejercicio, como por ejemplo subir o bajar, won't help. eso no le va a ayudar a uno. Because exercise increases the heart activity. Porque el ejercicio lo que hace es incrementar el movimiento del corazón. So more blood necessary for the muscles, active muscles. Así que entonces se necesita mayor cantidad de sangre para que los músculos estén activos. And the heart has to work very fast. Y entonces el corazón tiene que trabajar muy And rápidamente. through narrow arteries to get that blood, Y a través de esas arterias ya tan estrechadas obtener la the cantidad heart de muscle sangre has to function more. los músculos coronarios del corazón tienen que funcionar más. And heart muscles cannot function much better now Y ahora resulta que los músculos del corazón no pueden funcionar mejor because the very coronary arteries are occluded, which brings circulation to the heart muscles. porque las arterias coronarias están ocluidas y por lo tanto no llevan una suficiente cantidad de sangre a los músculos. So heart say, I quit. Entonces el corazón dice, mira, lo dejo todo, lo abandono. You call it heart attack. Y eso le llama a uno ataque coronario. Heart never attacked you. El corazón nunca le ataca a uno, You attack the es heart. uno quien ataca al corazón. And he said, I am quitting. You are not my master anymore. I can't work for you. Y entonces uno dice, mira, yo me voy, tú no eres ya más mi maestro. Because Ahimsa had a new maid servant Porque Ahimsa tiene un nuevo criado and she started giving only job all the time. y únicamente lo que hace es darle trabajo en todo No momento. food, no rest, no sleep. No le da comida, no le da descanso, no le da ni tan siquiera, ni le deja dormir. So the maid said, I quit. Y entonces este criado dice, mira, Same me the heart despido, said, me voy. I said goodbye. Lo mismo ocurre con el corazón, dice, bueno, adiós. So don't worry about onion. If you are yogis, don't worry about that, okay? You can have a good strength with the onions and garlic, where I survived with the onions and garlic. I'm still okay. Así que si sois yogis no os preocuparos en este caso ni del ajo ni de las cebollas. Yo no me he preocupado eso en absoluto, no he comido nada, pero todavía estoy bien. So if you are taking even eggs and fish, please stop it. Así que si seguís comiendo, por ejemplo, huevos y pescado, dejarlo también. You are eating just like a plastic flower. ¿Y si sigues trabajando en una tienda de hamburguesas? ¿Y si sigues trabajando en una tienda de hamburguesas? And if you are still working in a hamburger place, Eh? and if you are still working in a place where they sell hamburgers at McDonald's, for instance, Yeah. ¿McDonald's? like you are selling, He's working at McDonald's. Oh, he's working at McDonald's. He's got a problem. You better don't eat. mejor que no comas. dice. Change jobs. You know the story of a meat inspector? ¿Sabéis la historia de un inspector de carnes? You got meat inspectors here to inspect the meat? I think so. Government meat inspector? Is it? Because they have to cut, look into the cancer fish, etc. Cancer fishes, you know, they have to cut it out. Bueno, esta es la historia de un inspector, digamos, de alimentación, ¿no? So they have to go and check up all the animals to see that whether the animal has got a cancer or is it, you know, good for consumption, etc. They have to put stamp on that. Que cuando se inspeccionan, por ejemplo, bueno, los sitios donde venden carne, en este caso, tienen que saber si alguno de los tejidos de este animal es cancerígeno o no. And one day he went to a restaurant for eating. En una ocasión resulta que este inspector se fue a un restaurante a comer. And a lady also came and sat in the restaurant for eating. Y bueno, también una señora entró en un restaurante y se sentó Next table. en la mesa cercana. And the lady ordered vegetarian.
Entonces, salad and so forth. esta señora, pues bueno, ordenó un menú vegetariano, But she's a vegetarian. que era vegetariana. And the man who sat next table, a stranger, you know, he also ordered vegetarian salad. Y el hombre que estaba sentado cercano a ella también, bueno, ordenó una comida vegetariana. And she was surprised that another vegetarian in here. Entonces realmente estaba sorprendida, se dijo, caramba, otro vegetariano aquí. Because she was so happy and asked, are you vegetarian too? Entonces le preguntó, ¿es tú vegetariano también? She said, no, Y él dijo, no. I'm a meat inspector. Yo soy What I see that I'm not touching anymore. Dice, porque lo que yo veo, dice, no lo toco nunca más en mi vida. So, you became like a meat inspector. Así que es mejor que seáis como ese inspector de carne, ¿no? Háblale, por favor, Suami Vishnu, las implicaciones, hablando del karma yoga, de si a una persona le toca vivir o las implicaciones que tiene todo este tema, ¿no? Incluso aunque tomes la actitud de no comer carne, no siempre, si puedo hablar así de ese tema. Que yo en mi caso particular, al sentirme impulsado a llevar ya, digamos, 7 o 8 años metido en el tema del yoga bastante directamente, sea por mi cuenta o por grupos, y al mismo tiempo, por las razones que llevas 4 años trabajando, has tenido eso de salir por una primera vuelta de entrada. Entonces, ¿qué tiene todo esto, no? Yeah, it's like just to explain or to say something about the implications that has, for instance, to be kind, just to be a vegetarian and to eat, natural food. But however, if you work in a place, well, for any reason, I mean, you have to be working also meat all the time, that. Two alternatives has got. Bueno, cuando uno está en esa situación, por ejemplo, tiene dos alternativas. He can just eventually go to hospital like everybody else. Uno puede ir al hospital como cualquier otra persona, irse al hospital. And then get the heart trouble and lie down with the blood pressure, Y etc. bueno, y tener todo tipo de problemas coronarios, problemas Or de he presión can arterial. quit that job, O uno puede dejar de alguna forma ese trabajo find a better place, y tratar de encontrar naturalmente otro trabajo, Or- otro empleo mejor. or ¿No? he must have tremendous willpower O debe tener una tremenda fuerza de voluntad to avoid that particular eating habit. para evitar, digamos, ese hábito que puede crearse. I am estar here en esa for situación. 30 years, I am in the West, Yo he estado aquí en Occidente durante 30 años and I travel also by plane. y he viajado, pues lógicamente, mucho. Sometimes we order for vegetarian, Cuando viajamos en avión, pues a veces ordenamos una comida vegetariana sometimes they say, oh, we don't have it, they will say. y a veces dicen, bueno, no tenemos. Sometimes they put the eggs in the food. A veces lo que hacen incluso ponen huevos a la comida So that is vegetarian, but the eggs they consider eggs is vegetarian. y bueno, resulta que los huevos son la comida porque ellos consideran que en cierto modo los huevos también pueden ser comidos So what I do, vegetarianos. what you everybody do, what we all do, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? we better fast Lo primero que hacemos pues eso, es ayunar. than we give more rest to the stomach and liver, as we always do. Lo que hace realmente es darle mayor descanso al estómago y al hígado durante unas horas más. So it's up to you. Así que eso depende de cada uno. Viajar con la What you naranja. want. Uno tiene realmente libre voluntad para Okay, what's the next question? I think working in a hamburger place is a wonderful opportunity to develop willpower. Yeah. But not only willpower, that's the depends on mind, exactly. See, if you give me a hamburger, if you give me hamburger even when I'm hungry and starving, Si tú me das, por ejemplo, una hamburguesa cuando yo tenga mucha hambre, you're also hungry and starving, tú también tienes hambre there's a dead rat there, y hay una rata ahí muerta, por will you ejemplo, eat the dead rat? ¿comerías esa rata So you're muerta, hungry? aun cuando no tenga hambre? You need any willpower for that? ¿No tiene necesidad de algún... You automatically, no, I can't touch that. Automáticamente uno piensa que Wait, just wait. Same way, I am born as a de la vegetarian. misma forma, yo por ejemplo nací vegetariano. When you touch the hamburger or hot dog, Cuando uno toca la hamburguesa, I feel as I'm touching a dead rat. yo siento como si estuviese tocando una rata muerta. And I will wash my hand afterwards several times. Y después lavo mis manos unas cuantas veces. And if accidentally a piece of meat goes into my mouth, any meat, Y si cualquier tipo de carne fuese en mi boca, suddenly it's just like an eating a dead rat.
my stomach will revolt. Es como si yo comiese una rata muerta, mi estómago So, se revuelve. it's all habit, that's all. Todo es un In the hábito. mind. You can change the habit from good to bad to good. Todo está en la mente. Uno puede cambiar los hábitos de lo bueno a lo malo o de lo malo a lo bueno. And if I start eating meat every day, Si yo comenzase a comer carne todos I los will días, start liking it also. seguro que empezaría a gustarme, ¿no? And just like when you start smoking, first time you didn't like it, De la misma forma que cuando uno comienza a fumar por primera vez uno no le gusta, then you start creating a habit. y uno comienza a crear un hábito. And of course, you don't eat rat here in Spanish. Y naturalmente aquí en Spain. Rat España here? no coméis ratas, ¿no? No, ¿Verdad yes, que no? nobody. But you go to China, Pero cuando uno va a China, they do eat rats. ellos sí comen So ratas. if your parents are giving, if Ahimsa start giving rats every morning to Radha, Si Ahimsa le diese a su hija Radha una rata toda la Radha will mañana, grow up and think, oh, rat is so beautiful. Radha crecería y diría, oh, las ratas son tan divinas. And if you are brought up in a cannibal society, Si hubiese nacido o si se hubiera educado as en una sociedad caníbal, a small girl like Radha has been kidnapped by a cannibal imaginaros que a Radha pues la raptan unos caníbales and brought up in a cannibal y society, entonces va creciendo en una sociedad caníbal, eating human steak every day, se come un filete humano todos los días and loves very much. y eso me encanta. And suddenly, when he sees, and I look at Madan Mohan, Cuando ella me mira a mí, I come from cannibal society, cuando una persona viene de una sociedad caníbal, what I'm looking. ¿qué es lo que mira? He's very skinny. He's very skinny. Very nice. Yes. Who is that here? Yes, nice. Look at that. Nice. I can make a nice supper of serving. Buena cena con él. My water will be looking whenever I look at the Salvador. A ver que yo miro a Salvador, entonces ya automáticamente hay dos jugos gástricos. So each one of I'm looking. I'm not looking as a yogi. I'm looking at Yo no estaría mirando como un yogi, sino como un caníbal, ¿no? the right person for my supper. ¿Cuál sería la persona adecuada para mi cena esta noche? Two little questions. Ahimsa wants to know whether the food you were taking at the German hospital was biological cultivation. Biological. It was grown up by them, or they were bought it? Oh, no, it's brought from the market. And the second question from Maribel, she wants to know what were you taking to bring the insulin down in her? Did you know the formula? Because you guys don't know. Nothing. The same raw vegetable. Okay. Perdón, que Ahimsa quería saber si la comida que estaban comiendo en Alemania, si los vegetales que comían en Alemania estaban cultivados biológicamente por ellos o estaban comprados en una tienda. Y dice Swamiji que It's coming from efectivamente the natural form, because they cannot grow their own food, you know. And now, I heard from this thing, in Germany they are not allowed to eat the vegetables, raw vegetables, because the radiation from that nuclear disaster, you see. So even in the clinic I heard, they are not anymore giving the raw vegetables, they have to eat the canned to certain extent, unless it comes from the Spain. Spain is the only place in the Europe is not contaminated by radiation. All the food are contaminated vegetables, so they are not, people are not even buying. Even the hospital, they don't give any more vegetables in the same hospital because there's contaminated radiation. Bueno, dice Swami en principio que esa comida ellos no la cultivan allí, esos alimentos biológicos, sino que lo compran por alguna casa o al mercado, ¿no? Y parece ser que en esa misma clínica, ahora, igual que en Alemania, les han prohibido dar vegetales motivados a esa radiación de Chernóbil, ¿no? Únicamente España parece ser que es el único país donde la radiación ha llegado y que no existe tal contaminación. And you are lucky, quite lucky, Spain didn't have that radiation so far. Bueno, parece ser, esas son las noticias que But hay. any other place, eat vegetables come from any other East European countries, especially like Poland, etc. It is people, they are just dumping Italian vegetables and so forth. They are just dumping into the thing. They cannot, no one wants to touch it. Así que los vegetales, por ejemplo, que pueden venir de los países del este, incluso aquí, ¿no? Como Italia y cualquier otro país, lo que hacen es no permitir el uso de esos vegetales. So the gallons and gallons of milk, they are throwing it away. Millions of gallons of milk, because the grass contains radiation. The cows eat the radiation, it goes into their milk, you see. Y entonces, bueno, miles y miles de litros de leche están desaprovechados, porque lógicamente las vacas se nutren de la hierba y se ven afectadas por la radiactividad. And same also, certain animals they cannot slaughter and eat because the animal eats the radiation contaminated grass. Y naturalmente esto afecta también a los animales, porque al llevarlos al matadero, de alguna forma ya existe la radiación en ellos, ¿no?
And yesterday I read in that 10,000 children have tremendous radiation. They have been evacuated now. About 100,000 people evacuated, plus the 10,000 children they are sending early to the camps, and they all have heavy radiations, and they don't know. Very close to Chernobyl, within 80 miles, 30 miles away, thousands of children, 10,000 children they evacuated. They all have heavy radiation doses. In the future, they all with cancer and deformities. En esa zona, por ejemplo, donde hubo la radiación, en Chernóbil y en unos pueblos cercanos ya han evacuado a más de 10.000 niños. Naturalmente, pues en el futuro tendrá una serie de problemas como cáncer y And the other question is, she wanted to know if you remember the herbs you were taking to bring down the insulin, the sugar level. there's no specific herb. You eat the whole plant, as I mentioned. Excuse me. La otra pregunta era ver qué tipo de hierba estaba tomando para bajar para bajar el azúcar, ¿eh? Sí, para el azúcar, para el nivel de azúcar. So there's no herbs, only the whole plant, as I mentioned, root, like carrots and celery, carrot and turnip, etc. Any roots. No existe ningún tipo, digamos, de hierba, sino todo completo. And stalk, like celery. Sí, la raíz, el tallo. And the leaves like cabbage, and raw cabbage and raw lettuce. Alimentación crudívora. Cruda, crudívora. And then leaves, and then fruits like the tomatoes and cucumbers, etc. El tomate y el pepino. Zucchini. Everything raw. Raw. And then sprouts also. Y también los germinados, es decir, todo. That's all, Toda la planta, ¿no? Desde la raíz, el no tallo. cooked food, even the morning, the raw food only they give in the morning. That's a raw cereal, you see, but no, because la comida, digamos, cruda y los cereales, lo dan por la mañana, no cocinados. Okay, then the pancreas will slowly healing itself, you see. Porque de esa forma el páncreas va curándose. That's the positive approach. The healing, give the opportunity for the pancreas to heal. That's the positive approach. Y esto de alguna forma se llama acercamiento positivo para que vaya surgiendo esa curación. But you take drugs, etc. Your negative approach, that means you are not allowing your system to recoup, but you are only using artificial method to suppress it. Pero cuando uno toma, por ejemplo, cualquier tipo de drogas, eso digamos que es un acercamiento, una aproximación negativa, porque de alguna forma no se cura la situación que pueda existir en el organismo. Thank you. Shanti. Om Trayambakam Yajamahe Sudantam Pushpivardhanam Urvarukamavandanat Nishyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sudantam Pushpivardhanam Urvarukamavandanat Nishyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sudantam Pushpivardhanam Urvarukamavandanat Nishyamamrutat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shanti Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschin Dukha Bhavet, Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Jyorma Mutangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Adorable Dios, saludamos a Tú estás en el corazón de todos. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir las tentaciones controladas. Líbranos de la cólera, la avaricia, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones de virtudes. Darte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar del corazón.
Bolo Sadguru Shivananda Maharaj ki jai. Thank you all. Tonight we will continue our pranayama and the breathing exercise. Tell you what it's tomorrow. Esta noche, bueno, continuaremos hablando un poco sobre el pranayama y los ejercicios de respiración. Thank you. Muy bien, una postura cómoda de Dilo, relax. Yolanda, ya. Aquí están haciendo, preparándose para hacer yoga De acuerdo. con Suami Vishnu. Vale, ahora va a empezar Mádhana. ¿Te quieres ir por ahí, Yolanda, cariño? Adiós. Aflojar por completo vuestro cuerpo y estar